En este momento nuestros hijos están despedidos. Quiero invitarlos a que vayan al capítulo 28 de Hechos. Este es el último sermón de la serie de sermones hasta los confines de la tierra, en el libro de los Hechos. Este es el último capítulo, el último sermón, y hoy vamos a concluir toda esta serie. Y oro para que durante este último año, haya sido casi, creo que comenzamos el primer domingo de enero, con el que comenzamos en el libro de los Hechos, tal vez unas cuantas veces en las que tuvimos un sermón diferente o un pasaje diferente. Pero hemos estado pasando por el libro de los Hechos de los Apóstoles por un año, y el título de la serie era Hasta los confines de la tierra. Porque lo que hemos visto en el libro de los Hechos es que el autor Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, así como el libro de los Hechos, dijo que su objetivo era mostrar cómo Jesús continuó haciendo su obra a través de sus apóstoles. Cómo Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, continuaba obrando en y a través de sus discípulos. Y así que incluso hoy, cuando llegamos al libro de los Hechos, cuando llegamos a la conclusión de este libro, que es una especie de narración histórica. Es algo así como un registro histórico de la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero incluso cuando llegamos a su fin, en realidad no parece terminar. No hay resolución para lo que le sucede a Pablo. ¿Qué sucede cuando se dirige a César? No escuchamos esa historia. Tenemos una tradición eclesiástica que nos dice más tarde lo que creemos que le sucedió a Pablo, que finalmente fue decapitado bajo la persecución de Nerón. Pero el libro de los Hechos no resuelve, no llega a una conclusión. De alguna manera, resume la llegada de Pablo a Roma. Y sabemos que tiene mucho trabajo que hacer en Roma. Y lo que los 28 capítulos del libro de los Hechos nos han mostrado es cómo la propagación del Evangelio, que se originó con Jesús, que era la manifestación del Evangelio. Él era la persona. Él era el Evangelio personificado, que desde su acto de amor sacrificial en la cruz al dar su vida, morir en la cruz por nuestros pecados, y luego resucitar, y luego aparecer a sus discípulos, y luego enviarlos a ser discípulos que hacen. Discípulos de todas las naciones, vemos cómo el Evangelio se ha extendido desde Jerusalén a Judea y Samaria, que eran las regiones geográficas alrededor de la ciudad de Jerusalén, y hasta los confines de la tierra, que es todo lo que ha ido hasta Roma. Y esta es la conclusión del libro de los Hechos que estamos recibiendo hoy. Entonces, en lugar de leer los 31 versículos a la vez, voy a comenzar con los primeros 10 versículos. Y luego, a medida que avancemos, hablaremos más sobre ello. Así que escuchen mientras leo Hechos 28, versículos del 1 al 10. Una vez a salvo en tierra, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. La gente local nos mostró una amabilidad extraordinaria. Encendieron una fogata y nos acogieron a todos porque estaba lloviendo y hacía frío. Mientras Pablo recogía un manojo de leña y lo ponía en el fuego, una víbora salió a causa del calor y se le prendió en la mano. Cuando los lugareños vieron la serpiente colgando de su mano, se dijeron unos a otros: «Este hombre sin duda es un asesino. A pesar de que ha escapado del mar, la justicia no le ha permitido vivir». Pero sacudió a la serpiente y la arrojó al fuego, y no sufrió ningún daño. Esperaban que comenzara a hincharse, o que de repente cayera muerto. Después de esperar mucho tiempo y ver que no le sucedía nada inusual, cambiaron de opinión y dijeron que era un dios. Ahora bien, en los alrededores de ese lugar había una finca que pertenecía al hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos agasajó hospitalariamente durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería. Pablo se acercó a él, orando e imponiendo sus manos sobre él, lo sanó.
Después de esto, el resto de los que estaban en la isla que tenían enfermedades, también vinieron y fueron sanados. Así que nos colmaron de muchos honores y cuando zarpamos, nos dieron lo que necesitábamos. Al leer este último capítulo, quiero que vean el poder del Evangelio. Así que el primer encabezamiento, o el primer punto aquí, es que vamos a hablar acerca del Evangelio para cada reino. El Evangelio para cada reino. Y cuando miramos a esta isla, obviamente tenemos que mirar hacia atrás en el capítulo 27 para saber toda la historia. Es que Pablo está siendo llevado en barco con otros prisioneros. Él mismo está preso y se dirigen a Roma para ser juzgados. Y en el camino, experimentan mucha turbulencia en los mares, y Pablo les da buenos consejos y comienzan a escuchar a Pablo. De hecho, debido al consejo de Pablo, todas las personas se salvan. Y entonces ellos están confiando en Pablo. A pesar de que él es un prisionero en este barco, están confiando. Están empezando a ver la influencia de la sabiduría de Dios obrando en la vida de Pablo. Así que sé que estamos saltando a la mitad de una historia aquí. Pero lo que sucede es que este barco está a punto de zozobrar, a punto de naufragar en las rocas cerca de la costa. Y así, al principio, los soldados romanos van a matar a todos los prisioneros. Pero en lugar de eso, Pablo habla y usa la sabiduría que Dios le ha dado para aconsejarlos. Si todos permanecemos juntos, el Señor salvará a todos en este barco. Y entonces llevan a cabo ese plan, y envían a la gente que puede nadar a la orilla. Y luego el resto viene detrás flotando en pedazos de madera y barriles rotos y cosas así, y todos llegan sanos y salvos a tierra. Ahora bien, este no es su destino previsto, pero esta es una isla aleatoria y en realidad no descubren qué isla es hasta que conocen a algunos de los lugareños. Y dice, por eso dice en el versículo 1, que una vez a salvo en tierra, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Ahora bien, Malta era parte de la provincia romana, el Imperio Romano, pero la mayoría de los habitantes de Malta era de una religión diferente. Eran, de hecho, una de las palabras que se usa aquí en su lenguaje es bárbaro. Y eso no se usó en un sentido negativo, simplemente se usó como si estos no fueran romanos. Estos no son romanos civilizados, estos son lugareños de esta isla en particular. Así que eran un poco incultos y tenían una creencia diferente, religiones diferentes, puntos de vista diferentes. Y así llegaron a esta isla, y dice en el versículo 2 que la gente local nos mostró una bondad extraordinaria. Y eso podría haber sido porque había centuriones romanos, había soldados romanos que probablemente tenían armas, probablemente sabían que estaban bajo el Imperio Romano, al igual que todos los territorios conquistados, y así podrían haber demostrado amabilidad por miedo o podría haber sido simplemente un desbordamiento natural. Pero a pesar de todo, se les mostró amabilidad. Encendieron un fuego, nos acogieron a todos. ¿Te puedes imaginar a todas estas víctimas náufragas acurrucadas alrededor de este fuego porque están mojadas, tienen frío, probablemente tienen hambre? Y eso nos pone al día en cuanto a lo que estamos hablando aquí en este pasaje. Pero quiero que te dé cuenta de que las creencias de la gente de esta isla son diferentes a las creencias del Imperio Romano. Roma tenía su propio panteón de dioses, pero cada tribu o cada lugar a lo largo del Imperio Romano tenía sus propios dioses, tenían sus propias creencias. Y podemos ver incluso en esta historia, las supersticiones de la gente local, que incluso hasta el día de hoy, es increíble cómo vivimos en un periodo de tiempo iluminado, donde tanta información está al alcance de nuestra mano, incluso en nuestros teléfonos y dispositivos. Podemos buscar en bases de datos de información y sin embargo, todavía hay muchas personas hoy en día que tienen estas creencias supersticiosas, como consultar sus horóscopos, o rezar a los santos o cualquiera que sea el caso, pero hay todas estas supersticiones. Y se puede ver que aquí, donde la gente de la juerga se dice aquí de cómo Pablo, queriendo ayudar y queriendo ser de servicio, aunque él mismo es un prisionero,
recoge un poco de leña para llevar al fuego. Los lugareños los están tratando bien, pero él quiere participar. Estoy seguro de que todos están colaborando para ayudar lo mejor que puedan. Está lloviendo y hace frío, así que recoge un poco de maleza y la pone en el fuego. Pero una serpiente, una víbora, sale de los palos y se agarra a su brazo o a su mano. Ahora, miren la reacción de la gente local en el versículo 4. Dice que cuando la gente local vio la serpiente colgando de su mano, se dijeron unos a otros: este hombre sin duda es un asesino. Aunque escapó del mar, la justicia no le ha permitido vivir ahora. La justicia. El nombre que había para el suyo, para su Dios en el que creían. Había un Dios particular al que servían y adoraban, que fue nombrado en la justicia inglesa. Y entonces, mientras piensan en esto, están pensando que lo que ha sucedido es que todos estos. La gente se salvó, pero mira qué mala suerte es este tipo. No conocen a Pablo, no saben lo que él cree, no saben nada de él. Todo lo que saben es que todas estas 200 y tantas personas se salvan de una muerte segura en el mar y sin embargo, todos de ellos se salvan. Pero luego este tipo es mordido por una serpiente. Qué mala suerte es, que no puede ser que crean que no puede ser una coincidencia. Esto debe ser un acto de justicia este mes. Este hombre debe ser un asesino y debe merecerlo. Ahora lo que sucede es que sacude a la serpiente hacia el fuego y no sufre ningún daño. Lo están observando, tratando de ver qué le va a pasar. Y mientras lo miran, piensan que va a comenzar a hincharse. Va a comenzar. Ya sabes, va a pasar por alto. Y mueren. Pero nada de eso sucede, y así ahora pasaron de creer que Él es juzgado por Dios o su Dios de justicia a creer que Él es un Dios, justo como ellos creen. Cambian de opinión. Dijeron que Él era un Dios. Así es como la superstición. Así es como esos tipos de sistema de creencias funcionan. Si pones tu confianza en un santo, si pones tu esperanza en un horóscopo, si pones tu idea de determinación de tu vida en alguna creencia supersticiosa que no está informada por las Escrituras, entonces va para ser confuso. Vas a ir de un lado a otro en cuanto a lo que es verdad, y nunca vas a saber lo que es verdad. Y en este caso, estas personas locales son como respondiendo a cualquiera que sea la situación. Simplemente son como yendo y viniendo entre dos opiniones. Así que el punto es que Pablo está allí en esta isla ahora. Él no necesariamente ha compartido el Evangelio en este momento. Pero quiero que vean que lo que creo que Lucas nos está dando es un resumen de cómo el Evangelio ha hecho su camino a lo largo de todos ellos. El Imperio Romano, y ahora, incluso a través de un acto aparentemente aleatorio, de un naufragio, están terminando en esta isla. Pablo no había hecho ningún plan para ir a esta isla. Esto no era como su próximo viaje misionero. Así era como el Señor providencialmente los trajo a esta isla, y así podemos ver que el Evangelio es una buena noticia para las personas que tienen estas creencias supersticiosas. Podemos ver cómo alguien como Pablo, aunque al principio es incomprendido, se le confunde con un Dios que finalmente es. Iba a tener 3 meses en esta isla providencialmente, donde podía hablar con la figura más importante de esta isla, así como para compartir con la gente local sobre la esperanza del Evangelio. Realmente no se nos dan esos detalles que no sabemos. Lo que Pablo pudo haber dicho durante esos 3 meses. Pero reconocemos que la providencia de Dios al traer a Pablo y a sus compañeros a esta isla abandonada, podrían haber sido abandonados a sus propias creencias si no hubiera sido por este naufragio, y así sucesivamente. En los versículos 7 al 10, no solo se encuentra con estos lugareños que lo veneran y piensan en él como un dios al principio, sino que en el versículo 7 dice que se encuentra con el líder de la isla. Su nombre es Publio. Ahora no sabemos mucho más acerca de él.
que el hecho de que su nombre es un nombre romano, por lo que puede ser que fuera uno de los hombres más influyentes y ricos de la isla. Y cuando Roma llegó un par de cientos de años antes, su familia podría haberle dado ofrendas o lo que sea. Le concedió la ciudadanía en Roma y le dio un nombre. Pero en este caso Publio, su padre, está en la cama sufriendo de fiebre, y Pablo va a él. Y creo que una de las razones por las que esta historia se incluye al final es para mostrar cómo el Evangelio ha venido a esta tierra abandonada, sino también para mostrar que Jesús continúa haciendo su obra a través de su apóstol. Si nos remontamos a Hechos capítulo 1, recordamos que en Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2, donde Lucas está escribiendo este libro, dice: Yo escribí el. Primera narración Teófilo. Esta es una Hechos capítulo 1 versículo 1, escribí la primera narración Teófilo acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Podemos poner eso en la pantalla. Lucas capítulo 1 versículo 1, quiero decir, lo siento Hechos capítulo 1 versículo 1, no es así. Tenemos eso. Ahí vamos, bien. Así que yo realmente queríamos que vieran. Ahí es donde dice todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y cuando comenzamos esta serie, hablamos de cómo el libro de los Hechos no es un registro de los apóstoles, no es un registro de la iglesia, es un registro de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y luego, en el versículo 2, dice hasta el día en que fue tomado, después de haber dado instrucciones a través del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Así que comenzó a hacer estas obras hasta el final. Durante el día fue abandonado, pero luego dio instrucciones a sus discípulos a través del Espíritu Santo, para que estos apóstoles continuaran la obra que él comenzó a hacer, y nos recuerda una historia de lo que Jesús hizo en Marcos, capítulo 1, versículos 30 y 34. Piensa en la forma en que esto suena muy similar a lo que Pablo está haciendo aquí en este texto. Dice en Marcos 1, versículo 30, la suegra de Simón estaba acostada en la cama con fiebre y le hablaron de ella al instante. Así que él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. La fiebre la dejó y ella comenzó a servirles. Está bien. Así que es una sanidad muy similar a lo que Pablo está haciendo aquí en esta isla. Pero luego observe lo que sucede a continuación en el Evangelio de Marcos con Jesús. Dice que cuando llegó la noche después de que el sol se había puesto, trajo a él a todos los que estaban enfermos y endemoniados. Todo el pueblo se reunió a la puerta, y sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios, y no permitió que los demonios hablaran, porque así lo conocían en la casa. El ministerio de Jesús. Él estaba sanando a la gente. Él estaba echando fuera demonios. Él iba de pueblo en pueblo y la gente venía y respondía a ese tiempo, y sabemos por Jesús que lo que Jesús haría es sanar a las multitudes, mostraría compasión y luego les hablaría, les enseñaría. Puedes ver incluso en Marcos capítulo 1 que todo el pueblo estaba reunido a la puerta y por supuesto, traían sus enfermos y poseídos por sus demonios. Pero lo que Jesús haría es ofrecerles perdón, les ofrecería gracia, les enseñaría la palabra de Dios y sobre el reino de Dios. Y esto es lo mismo que Pablo está haciendo en los pasos de Jesús. En esta isla, el Evangelio es una buena noticia para todas las naciones, para todos los pueblos, y por eso el Evangelio ahora está siendo traído a esta isla en medio del Mediterráneo, para que podamos continuar en Hechos, capítulo 28. Dice en el versículo 11 que después de 3 meses nos pusimos navegar en un barco alejandrino que había invernado en la isla con los dioses gemelos, como su mascarón de proa. Una vez más, me detendré aquí para recordarnos que lo que estamos viendo en esta conclusión final es todas las formas en que la gente, ya sean los lugareños de Malta o el pueblo de Roma, tenían sus propios dioses, tenían sus diferentes creencias. Pero el Evangelio es una buena noticia para cada nación, reino en la tierra. Y por lo tanto, estos dioses gemelos, estos son los gemelos celestiales que en mitología griega, estos son los llamados hijos de Zeus que eran considerados como deidades que irónicamente,
eran responsables de garantizar la buena navegación de los barcos, por lo que es interesante que abordaran un barco que tiene esos gemelos. Dioses, pero lo que debemos recordar, y lo que Pablo ya sabes, está creyendo, es que ellos no han llegado. Ellos no van a llegar a Roma porque estos dioses gemelos los salvaron. Van a llegar a Roma porque el Padre Celestial fue misericordioso. Pablo sabía que tenía una misión de ir a Roma, que ya había sido predeterminada por Dios, que llegará a Roma. Dios es soberano sobre todas las cosas. No están poniendo su confianza en los caprichos de estas deidades paganas, sino que están confiando en Dios, y así, a medida que continuamos este versículo podemos ver que incluso, cuando todos los demás pueblos adoran a dioses romanos, o los dioses griegos, o incluso las creencias supersticiosas de que Pablo está poniendo su fe y su confianza en Jesús, su fe en su confianza solo en Dios, y así el versículo 12 se detuvo en Siracusa. Nos quedamos 3 días desde allí. Después de hacer un circuito a lo largo de la costa, llegamos a Rhegium. Después de un día se levantó un viento del sur, y el segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos hermanos y hermanas, y fuimos invitados a quedarnos una semana con ellos, y así llegamos a Roma, tan providencial, que el Señor proveyó a otros cristianos para que vinieran, y darles ánimo, y darles hospitalidad. Pero luego vienen a Roma, y luego dice en el versículo 15, ahora bien, los hermanos y hermanas de allí habían oído las noticias acerca de nosotros, y habían venido a nuestro encuentro hasta el foro de Unás y las 3 tabernas. Cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y se animó cuando entramos en Roma. A Pablo se le permitió vivir solo con el soldado que lo custodiaba. Así que todo eso para decir contra 1 hasta el 16. Todo lo que hay que decir es que el Evangelio es para cada reino. Dios, a través de su dirección soberana y debido a su providencia, desde Hechos 1 hasta Hechos 28, muestra un registro de cómo Dios ha traído estas buenas nuevas, a través de estos apóstoles, y ha traído el Evangelio a cada reino del que ha salido. De Jerusalén a Judea a Samaria, y va a los confines de la tierra, y la razón por la que eso es tan importante, es porque el Evangelio es una buena noticia, pero es para cada reino y los reinos de este mundo son engañados. Se puede ver la superstición en estos. La gente local, los reinos de este mundo son engañados. Puedes verlo incluso en la civilización más grande de ese período de tiempo, la civilización romana, que está poniendo sus esperanzas en estos dioses gemelos de Zeus, están engañados. Y creo que para nosotros, que vivimos en esta época, podemos ver que nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros miembros de la familia, muchos de ellos están engañados, lo están en la oscuridad, para que los reinos no solo sean engañados, sino que los reinos de este mundo estén en la oscuridad. No saben dónde se puede encontrar la esperanza, no saben dónde puede brillar la luz en la oscuridad de su mundo. Miramos a nuestro alrededor a las naciones y vemos naciones que andan en tinieblas, y vemos cómo son engañadas por el pecado y engañadas por estas falsas doctrinas, estas falsas religiones. El Evangelio es la esperanza del mundo, y las buenas nuevas que comenzaron con el advenimiento de Jesús, que incluye su muerte, entierro y resurrección. Estas buenas nuevas ahora se están dando a conocer hasta los confines de la tierra a través de Pablo, pero también a través de nosotros. Imagínense si las naciones de este mundo tuvieran iglesias, pastores, misioneros, hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres de negocios, mujeres de negocios, mujeres de negocios. Maestros, ya sabes, trabajadores regulares todos los días. Los cristianos que eran sal y luz en todas esas naciones alrededor del mundo. Imagínense lo que Dios está haciendo a través de todos y cada uno de los seguidores de Jesús. Eso es lo que estamos llamados a hacer aquí en este vecindario. Tan diverso como es este vecindario. Queremos ser fieles a hacer brillar la luz de Jesús en un mundo oscuro. El Evangelio es para cada reino. El segundo encabezado aquí es el Evangelio del reino.
Hablemos ahora del Evangelio del Rey. Del Evangelio es para cada reino porque el Evangelio es del reino. Es del reino de Dios, y así lo vemos aquí en el versículo 17. Después de 3 días, ahora que Pablo está en Roma, dice que después de 3 días reunió a los líderes de los judíos, y cuando se hubieron reunido les dijo, hermanos, aunque no he hecho nada contra ellos. Nuestro pueblo o las costumbres de nuestros antepasados, fui entregado como prisionero de Jerusalén en manos de los romanos, después de que me examinaron. Querían liberarme, ya que no había razón para la pena de muerte en mi caso, porque los judíos se opusieron. Me vi obligado a apelar a César, a pesar de que no tenía ningún cargo que presentar contra mi pueblo. Lo que está sucediendo aquí es que Pablo está teniendo su primera reunión con los líderes judíos, y en ese día, según algunas evidencias arqueológicas. Y las inscripciones que encontramos en esa área, es probable que hubiera tal vez de 20 a 50,000 judíos en Roma en este momento, y había al menos 11 sinagogas para el año 60 después de Cristo. Pero de todas estas sinagogas no había una organización central que supervisara las diversas sinagogas en Roma en ese momento, y lo que Pablo está haciendo es llamar a estos líderes judíos. Quiere comunicarlos primero a los judíos, luego a los gentiles, y así reúne a los líderes judíos de la ciudad y los lleva a su casa. Providencialmente, el Señor le ha dado favor, y le ha permitido tener su propio lugar donde puede traer gente a él para que pueda hablarles. Y así de todos estos judíos en Roma, han oído algunas cosas acerca de lo que está pasando, pero quieren más información de Pablo, así que Pablo los reúne y habla con ellos y les explica que él quiere. Ya sabes, el bueno. Está bien. Vayamos al versículo 20, lo siento, versículo 20, así que dice por esta razón se me pide que los vea y les hable. De hecho, es por la esperanza de Israel. Estoy usando esta cadena, está bien. Eso es que no habíamos leído el versículo 20. Es por eso que estaba un poco confundido en mi propia mente. Así que en el versículo 20, él está diciendo que es por la esperanza de Israel que estoy usando esta cadena. La razón por la que Pablo está encadenado es por la esperanza de Israel. Él podría haber renunciado a todo el sufrimiento que él estaba enfrentando solo rechazando a Cristo. Pero él dice que Jesús es la esperanza de Israel. Vamos a hablar de eso a medida que avanzamos en el resto de este capítulo. Porque la esperanza de Israel es el reino de Dios. La esperanza de Israel no es una entidad nacional geopolítica. La esperanza de Israel es el reino de Dios. Lo vemos en el versículo 21. Entonces le dijeron, no hemos recibido ninguna carta acerca de ti de Judea, ninguno de los hermanos ha venido. Y hemos informado o hablado algo malo sobre usted, pero queremos escuchar cuáles son sus puntos de vista, ya que sabemos que la gente en todas partes está hablando en contra de esta secta. En contra de esta secta. Los judíos creen que los cristianos, los seguidores de Jesús, eran una rama del judaísmo. Ellos no creían que eran verdaderamente judíos en sus creencias. Hemos visto a lo largo de todo el libro de los Hechos que la creencia de Pablo y Pedro y otros que estaban enseñando que esto es lo que los profetas siempre habían estado enseñando y así. En el versículo 23 dice que después de concertar un día con él, muchos de los judíos vinieron a él a su posada desde el amanecer hasta el anochecer. Él expuso y testificó acerca del reino de Dios. Muy bien, así que el reino de Dios es lo que él les está explicando. Él trató de persuadir acerca de Jesús, tanto de la ley de Moisés como de los profetas. Algunos fueron persuadidos por lo que dijo, pero otros no lo creyeron. Una vez más, cuando volvemos a Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3, se puede ver que Lucas estaba escribiendo esto acerca de todo lo que Jesús tenía. Empecé a hacer, pero mire el versículo 3, donde dice que después de haber padecido Jesús había sufrido. También se presentó vivo a los por medio de muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante un período de 40 días, y hablando acerca del reino de Dios. Ese es el comienzo del libro de los Hechos.
Es decir, que durante 40 días antes de que Jesús fuera arrebatado, pasó su tiempo hablando del reino de Dios. ¿Y qué está haciendo Pablo al final de su ministerio, mientras está en su propia casa, encadenado como prisionero en Roma? En Roma, está hablando del reino de Dios. En Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, recuerde que esa era la preocupación de estos discípulos judíos. Los discípulos judíos le preguntan a Jesús cuando se hubieron reunido, le preguntaron, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este momento? Ahora, Jesús realmente no responde sí o no. En cambio, lo que dice está en los versículos 7 y 8, les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o los períodos que el Padre ha establecido por su propia autoridad, sino que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y seréis mis testigos, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Así que este reino de Dios es lo que estaba en la mente de Jesús. Y Jesús desea que ese reino, ese mensaje, el Evangelio del reino, vaya a toda la tierra. Por lo tanto, la esperanza de Israel no es el Israel nacional. La esperanza de Israel es el reino de Dios. Y también podríamos decir que la esperanza de Israel es la salvación para todas las naciones. ¿Ven? Se suponía que Israel era una luz para todas las naciones. Y así, la esperanza de Israel no es solo la salvación para ellos mismos. La esperanza de Israel es la salvación para todas las naciones. Veamos cómo responden los judíos en el versículo 25. Al estar en desacuerdo entre ellos, comenzaron a irse después de que Pablo hiciera una declaración. El Espíritu Santo estaba en lo correcto al decir a sus antepasados a través del profeta Isaías cuando dijo, vayan a esta gente y digan, siempre estarán escuchando, pero nunca entendiendo, y siempre estarás mirando, pero nunca percibiendo. Porque el corazón de estas personas se ha vuelto insensible. Sus oídos tienen problemas de audición y han cerrado los ojos. De lo contrario, podrían ver con sus ojos y oír con sus oídos, entender con su corazón y volverse, y yo los sanaría. Ahora, mire el versículo 28. Por tanto, sabed que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Te escucharán. Así que la esperanza de Israel no es salvación para ellos mismos. La esperanza de Israel es la salvación de todas las naciones. Porque el Evangelio es del reino de Dios, y el Evangelio es para todas las naciones. Lo que Pablo está haciendo aquí es citar a Isaías, uno de los profetas, y esto refuerza aún más la forma en que todo esto está ligado a Israel. Es la esperanza de Israel de que la salvación vendrá a todas las naciones. Y refuerza usando al profeta Isaías. Pablo está reforzando que sí, está en nuestros corazones rechazar el plan de Dios, y pudiera haber algunos de hoy mientras están sentados allí, que están rechazando a Dios. Te estás alejando de la idea de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Estás empujando en contra del plan de Dios y la esperanza de Dios, porque estás rechazando a Jesús como tu Señor y Salvador. Podrías pensar que es una buena persona. Podrías pensar que tiene algunas buenas enseñanzas. Podrías pensar que otras personas se benefician de él. Pero para ti, miras a Jesús y solo ves a otro en una larga lista de profetas y líderes religiosos, y no has puesto tu esperanza en Jesús como tu Salvador. Y lo que Pablo hace al presentar. Y recordándoles al profeta Isaías, él dice, mirad vosotros como judíos, a menudo empujaréis contra la persona que Dios envía. Así que estoy orando por nosotros hoy para que no rechacemos este evangelio, que no rechacemos las buenas nuevas de Jesucristo, sino que recibamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Él no es solo la esperanza de Israel, es la esperanza de toda la humanidad, como dice la canción. Por lo tanto, dice en el versículo 28, que os sea notorio que la salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Esa es otra palabra para las naciones. Te escucharán. Ahora, esto vino del profeta Isaías en Isaías 49, versículos 6 y 7. Dice,
No basta que seas mi siervo, que levantas las tribus de Jacob. Y la restauración de los protegidos de Israel. También te haré luz para las naciones, para que sea mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Dónde hemos escuchado esa frase antes? Este fue el plan desde el principio. Esto es lo que el Señor, el Redentor de Israel, su santo, le dice a uno que es despreciado, a uno aborrecido por la gente, a un siervo de gobernantes. Esto es lo que dice: los reyes verán, los príncipes se levantarán y todos se inclinarán por el Señor que es fiel, el Santo de Israel, y Él te ha elegido. Él está diciendo que ha escogido a Israel para ser esa luz. Y lo que vemos al final del libro de los Hechos es que termina justo cuando Pablo está a punto de presentarse ante el hombre más poderoso del mundo entero, César. Y Pablo ha llegado allí, no porque haya enviado una carta de recaudación de fondos tan convincente en el libro de Romanos, que es básicamente una carta gigante de recaudación de fondos. Quiero venir a Roma, quiero compartir con ustedes la esperanza. Me dice, por favor, ayúdame cuando me vaya a España. Eso es lo que dice en el libro de Romanos. Pero lo que Pablo hace no es debido a sus esfuerzos de recaudación de fondos, no debido a que la iglesia se reúna y lo envíe a Roma, sino debido a la providencia de Dios, la mano soberana de Dios al enviar a Pablo a este lugar donde él va a estar. Ante César. Y proclamar todo lo que ya ha dicho a Festo, Félix, Claudio, Publio y todas estas otras figuras del Imperio Romano, grandes y pequeñas, supersticiosas y civilizadas. Ha compartido el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y ahora él se va a parar delante del ser humano más importante en ese día, César, y le va a hablar de Jesús. Esa es la esperanza del Evangelio. Y eso vino de Israel. Eso vino de la esperanza de Israel. Para que fueran luz para las naciones. Y cuando Jesús vino, esa luz comenzó a crecer. Y esa luz comenzó a brillar en la oscuridad. Y esa luz se ha mostrado durante 2000 años hasta el día de hoy, cuando esa luz brilla en nuestros corazones. El Evangelio de Jesucristo es la esperanza de todos. Terminemos los últimos dos versículos ahí, los versículos 30 y 31. Pablo permaneció 2 años enteros en su propia casa alquilada y recibió a todos los que lo visitaron, proclamando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda valentía y sin obstáculos. Una vez más, esta no era la estrategia de Pablo. Este no era el plan de Pablo. Sino porque Dios es soberano y porque es la idea de Dios. Para hacer brillar la luz en la oscuridad, es idea de Dios dar esperanza a los desesperados. Es la gracia de Dios que extiende su misericordia a todos y cada uno de nosotros. Así que fue la idea de Dios y fue el plan de Dios y fue el poder de Dios. Eso llevó a Pablo a este momento, en el que es capaz de proclamar el reino de Dios y enseñar acerca del Señor Jesucristo con toda valentía y sin obstáculos. Hermanos y hermanas, si pudiera darles un poco de aliento de todo nuestro estudio del libro de los Hechos, es que aproveches todas las oportunidades en tu hogar. Con sus hijos, con su cónyuge, en su vecindario, en su trabajo, en el trabajo, con su familia extendida, aprovechan cada oportunidad para proclamar el Evangelio del reino de Dios y enseñar acerca del Señor Jesucristo y hacerlo con toda audacia. Y sin obstáculos, y podrías estar diciendo, bueno, no sé si puedo hacer eso, no sé qué diría.
No sé si la gente lo recibiría bien. Vuelve a leer el libro de los Hechos. La gente siempre lo recibió bien. No, incluso hasta el final que acabamos de leer que algunos estaban de acuerdo con él y otros no. No dejemos que eso nos impida ofrecer la esperanza que la gente necesita escuchar. No dejemos que eso nos impida hablarle a la gente acerca de Jesús. Para traer el nombre de Jesús a nuestras conversaciones diarias, porque Él es muy importante para nosotros. Miramos el ejemplo de Pablo y nos sorprendemos. Estamos asombrados de lo que Pablo, su resistencia, su audacia, su voluntad, todas las cosas que tuvo que sufrir, pero la única razón por la que lo hizo es porque Jesús era tan importante para él que no podía hacer nada más. La gente a menudo dice de los pastores, dicen que si puedes hacer algo más, hazlo. Porque el ministerio puede ser muy duro. Creo que eso se aplica a todos nosotros, si eres verdaderamente salvo por la gracia de Dios. Entonces esto es lo que debería emocionarnos. Para compartir con la gente acerca del Evangelio de Jesucristo, para darles la esperanza que nosotros hemos experimentado. Si sabemos que las personas que nos rodean viven en un mundo oscuro y son engañadas por sus supersticiones o sus religiones. Y tenemos la verdad, entonces seamos audaces. No tengamos ningún obstáculo para proclamar el reino de Dios y enseñar acerca del Señor Jesucristo. Así que eso sería mi aliento, a medida que llegamos a una conclusión completa. Hemos visto el ejemplo de Pedro, hemos visto el ejemplo de Pablo, pero ninguna de las cosas que hicieron importaría, si no hubieran sido cautivados por el amor de Jesús. Y entonces para nosotros, si el amor de Jesús nos ha atrapado, nos ha agarrado, se ha apoderado de nuestros corazones, entonces compartamos ese amor con las personas que nos rodean. Y especialmente durante esta temporada de Adviento, cuando pensamos en llegar al final de un año, celebrar la Navidad, cosas así que le diríamos a la gente sobre la esperanza del regreso de Jesús. Así que eso sea cierto para mí, que eso sea cierto para ti. Porque era verdad para Pablo, era verdad para Pedro, ya que miraban a Jesús como su Salvador y Señor. Vayamos al Señor en oración. Padre, estamos asombrados por tu gracia. Estamos asombrados por tu salvación. Y nos sorprende que seas tan amable y tan misericordioso con nosotros, para que nos extienda la salvación. Incluso en esta pequeña asamblea local. Assembly